¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar del campo científico. Para Pierre Bourdieu, el campo científico es un campo de producción simbólica. Señala que el campo científico presenta características particulares por tener la condición de producir productos sociales relativamente independientes de sus condiciones sociales de producción, que son las verdades científicas. Pero de ahí no se sigue que aunque tenga sus particularidades, la ciencia no puede ser mirada, cuestionada, interpretada y explicada como un fenómeno social. Un campo simbólico es un espacio social de acción con determinadas relaciones sociales, donde se dan procesos de intercambio en una estructura de poder y capital. Un campo tiene una estructura que se expresa en una determinada organización social, un conjunto de relaciones entre los que participan en él, reglas e intercambios, y en el caso de la ciencia, instituciones. El universo puro de la ciencia más pura es un campo social como cualquier otro, en sus relaciones de fuerza, sus luchas y estrategias, intereses y beneficios. La ciencia se hace en sociedad y con ciertas reglas sociales y en instituciones. La ciencia es social porque si bien para Bourdieu los productos no son sociales, teorías y conceptos, las posibilidades de producción de esos productos sí lo son. El campo científico, como sistema de relaciones objetivas, es el lugar, el espacio de intercambio que trata sobre la autoridad científica. Autoridad científica formada inseparablemente por la capacidad técnica como poder social. Lo que está en juego en el campo científico es competencia científica, entendida como la capacidad de hablar y actuar legítimamente en materia de ciencia. El campo científico también es un campo político, es un lugar de luchas. Bourdieu duda, y con justa razón, de la imagen pacífica de una comunidad científica donde reina la armonía, de esa idea del reino de los fines, que no conoce otras leyes que la concurrencia pura y perfecta de las ideas. Si uno trabaja en una universidad o en un centro de investigación, estará de acuerdo que este reino de las ideas es totalmente falso. Las prácticas científicas no aparecen como desinteresadas, sino con referencia a intereses. La competencia, la capacidad técnica, no está libre de la competencia, la lucha por la posición en la jerarquía del campo. Bourdieu nos dice que en un análisis del campo científico como puramente político, es tan falso como el prejuicio inverso, un campo únicamente determinado por acuerdos y desacuerdos intelectuales. Es decir, no podemos separar la capacidad técnica del compromiso político. Es esclarecedor la cita de Bourdieu de Frank Reif, quien ya en 1961 escribió en la revista Science el artículo "La competencia en el mundo de la ciencia pura". El trabajo científico no debe ser interesante solamente para el científico, sino también ser importante para los otros. El reconocimiento social es importante para el científico porque le permite acumular capital simbólico en su campo. Los científicos elaboran consciente o inconscientemente estrategias que son a la vez sociales e intelectuales sobre cómo participar, competir y ganar reconocimiento en un campo, incluyendo lo que van a investigar, el tiempo que le van a dedicar, los recursos que tienen, dónde y cómo publicar, colaboración o competencia, valorar sus posibilidades de éxito, el conocimiento que tienen. Las estrategias de los científicos son al mismo tiempo epistémicas y políticas. En la acumulación del capital científico, Bourdieu nos dice que tanto el campo es más autónomo, más especializado es, se dificulta tener otros actores posibles que no sean
los propios miembros del campo, y los que finalmente son los que tienen los conocimientos y las capacidades para entender, valorar y juzgar una contribución. Es decir, solo los miembros de ese campo tienen la capacidad de apropiarse simbólicamente de los productos de ese campo. Apelar a una autoridad exterior suele llevar al descrédito. Creo yo que esto tiene algunos matices. Una contribución de un campo específico puede pasar desapercibida en ese campo, pero ser altamente valorada en un campo adyacente. En el campo, los agentes, en este caso científico, luchan por posicionar sus productos y su propia autoridad como productor legítimo. Volveremos a decir que esto no es solo político, sino epistémico político. Además de un resultado concreto de investigación, también se pone en juego la propia delimitación de los problemas del campo, sus objetos de estudio, las metodologías, las formas de investigación, etc. En el campo científico, las luchas no son solo por el descubrimiento científico, sino en algunos casos por la propia naturaleza del conocimiento científico. Piense, por ejemplo, en la relatividad o la física cuántica. Bourdieu nos dice: la lucha científica consiste en tener, ser y hacer lo que el científico o un grupo de científicos tienen, son y hacen. La autoridad científica es una especie particular de capital que puede ser, bajo ciertas condiciones, acumulado, transmitido y reconvertido en otros tipos de capital. Y sí, en ese capital también, en dinero. Cuando se está en la búsqueda de empleo o de acceso a posgrados, se estará en mejor posición si viene de una institución conocida y reconocida, o si ha trabajado con un investigador renombrado. El investigador, a su vez, depende de su reputación para obtener fondos de investigación, atraer estudiantes, para asegurarse becas, invitaciones, consultas y distinciones, ya sea a nivel local o hasta el premio Nobel. El posicionamiento en un campo depende de la interacción entre la competencia, la habilidad técnica, más la competencia, habilidades sociales e institucionales, es decir, políticas. Estas habilidades político-académicas incluyen habilidades sobre cómo obtener fondos, cómo lidiar con la burocracia universitaria, con la burocracia del Estado, y dónde y cuándo y cómo publicar. El campo científico es el lugar de una lucha más o menos desigual entre agentes desigualmente provistos de capital, en condiciones desiguales, para producir legitimidad en función de colaboraciones objetivas al campo. Aunque el campo siempre es dinámico, precisamente por las desigualdades dentro de la propia estructura del campo, el novato, para tomar una posición, tiene que batallar más debido a la desigualdad de los recursos. El campo científico no solamente es un campo epistémico, sino también un campo político. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.